Continuamos con el módulo 2 de esta academia que tiene la intención de formar nuestro carácter en Cristo Jesús para continuar con el plan que Él nos dejó, el mandamiento que Él nos dejó de ir y hacer discípulos. Pero en este proceso necesitamos nosotros madurar, cambiar nuestros pensamientos, un nuevo estilo de vida que tiene que ver con lo que el Señor tiene en su mente acerca de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver la clase titulada Cobertura Espiritual. Así que abróchese los cinturones, tome sus notas y vamos listos. Bien, todos en algún lugar de la vida estaremos sobre autoridad, pero también estaremos bajo alguna autoridad. El problema es que a mucha gente le cuesta trabajo comprender estar en autoridad porque no sabe estar bajo autoridad. Y generalmente uno entiende a los padres hasta que uno tiene hijos, pero esto dura a veces muchos años. Entonces, no comprendemos por qué a veces, por ejemplo, nuestros padres son tan preocupones de la nada hasta que tú mismo estás esperando a tu primer hijo hasta altas horas de la noche y estás preocupado porque no llega. Ahí entendemos. Entonces, la gente entendida comprende la autoridad cuando vive en ella. Algún día Dios te dará el privilegio, sin duda, de que tengas algunas ovejitas a tu cargo, de que las apacientes, de que las cuides. Pero para que llegue ese día también es necesario que primero aprendamos a estar bajo el cargo y cuidado de alguien más. Esto es fundamental. No puede usted dar lo que no tiene, no puede enseñar lo que usted no ha aprendido. Ahí en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, la escritura a la letra, lo podemos leer todos juntos, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra la tienes hasta que te abrigas debajo de. El árbol no viene a ti, tú vas al árbol, la sombra no se mueve. Uno es quien busca la sombra. Y tenemos que entender algunas cosas básicas. Número uno, nadie puede estar bajo la sombra de otro si no quiere estar cerca del árbol. No se puede disfrutar de la sombra del árbol si uno no le gusta estar cerca de la raíz, del tronco. Dos, nadie bajo la sombra de alguien que no le guste o alguien que no respete puede realmente crecer, aprender y formarse. Tres, usted necesita el mentoreo de alguien, la sombra de alguien, pero a la vez es tan cierto esto como que usted genera sombra en algunas personas también. Entonces, cuando la luz del Señor está sobre tu vida, siempre vas a generar sombra para alguien más. Y eso debes tomarlo muy en serio y con mucha responsabilidad. Solo podemos nosotros disfrutar de la sombra de un árbol cuando nos acercamos y estamos bajo el cobijo de ese árbol. Así nosotros tenemos que estar cerca de nuestros líderes, atentos a la voz de nuestros pastores. Y la razón de tener cerca el corazón de ustedes, nosotros los pastores, es que queremos que nuestra voz y nuestro consejo esté en su vida para poderles amar, cuidar, pastorear, discipular, formar. Cuando Dios te da autoridad sobre otras personas, es para bendecirlas, es para cuidarlas, es para amarlas. Cuando usted ora por un enfermo y este enfermo se sana, cuando usted echa fuera un demonio de una persona, tal enfermedad o dicho demonio se sujetó a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que está en usted. No a usted, pero a la autoridad con la cual usted está investido. Pero si luego esa persona, ese ex endemoniado o ex enfermo, no se sujeta a tu autoridad, usted no lo va a poder consolidar, usted no lo va a poder discipular, porque quizá el demonio se sujetó a la autoridad porque conoce de autoridad, pero el ex endemoniado quizá le cueste mucho trabajo sujetarse, y eso sí es un verdadero problema, porque es posible que haya demonios más obedientes y más sujetos a la autoridad que ni los mismos humanos. Una parte
muy importante de usar la autoridad es que no olvidemos que esta es para bendecir, es para formar y es para discipular, es para cobijar a la gente. Yo no podría enseñarle a usted nada si no tuviera de usted su respeto y su obediencia. ¿Cómo funcionan juntas tantas personas de distintos trasfondos sociales y económicos en esta congregación? ¿Cómo logramos eso? Es que cuando tienes autoridad, no hay necesidad de manipular, de amenazar ni de sobornar a nadie. Yo no sujeto a la gente de la iglesia. Sencillamente trabajo con aquellas personas que reconocen mi autoridad y la autoridad en la vida de la pastora y punto. No hay necesidad de discutir, de contender, de someter nada a votación o de coaccionar a nadie. Sencillamente es un asunto de comprensión de autoridad. Igual usted no sujete a la autoridad que tiene en la gente, a la fuerza, a nadie. Cuando usted esté sobre autoridad, usted podrá dirigir a la gente con amor y la gente le va a seguir, simplemente porque en el reino de Dios se trabaja con aquellos que demuestran vivir bajo sujeción sin problemas. Salmo 91:1, lo voy a volver a repetir, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitas bajo la sombra de Dios, que es la misma extensión que tienen los siervos de Dios que están sobre tu vida, no solo están para recibir instrucción la gente que está bajo cobertura, sino para ser bendecidos con la misma bendición que las personas que están sobre autoridad fueron bendecidas por Dios. Mire cómo funciona esto. Cuando Dios quiso sacar a Eva, primero creó a Adán y sacó a Eva de una costilla de Adán. Cuando quiso dar a luz a la iglesia, primero el Padre envió a Jesús. Cuando quiso levantar los muros de Jerusalén, primero se buscó a un hombre llamado Nehemías. Cuando quiso levantar una nación, primero se buscó a Abraham. Es decir, Dios siempre busca a la persona sobre la cual va a delegar autoridad para luego construir un diseño, para luego echar a andar un sueño. Buscó a Moisés y después libertó al pueblo. Preparó a Josué y luego les dio la tierra prometida, porque así funciona el reino de Dios. Igual con esta iglesia, usted lo tiene que saber. Primero me buscó a mí juntamente con la pastora, y no fue por mi capacidad, ni por mi experiencia o por mi preparación, porque no tenía ninguna de estas cosas en aquel momento. Más bien fue a pesar de no tener ninguna de estas cualidades. Primero nos buscó a nosotros y comenzó a dar el crecimiento después que ahora nosotros estamos viendo. Entonces, mi oración es esta. Señor, con la misma bendición con la que tú nos has bendecido en forma material, en forma espiritual y en forma aún económica, con esa misma bendición quiero mirar a todos nuestros hijos espirituales que nos has dado en comunidad de Dios. Los deseamos ver creativos, ungidos, preparados, avivados, prósperos, apasionados. Señor, no queremos menos que eso. Es por eso que nosotros como pastores siempre hemos tratado de ser gente abierta, hemos tratado de no ser egoístas, porque entendemos que la unción y la palabra que Dios nos dio es para darla, es para compartirla, es para transmitirla con todos ustedes y ustedes crezcan también. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8, allí en su Biblia, o quizá en la pantalla lo puedan leer, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo: Yo soy el Señor tu Dios, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Aquí vemos el pacto entre dos personas. Si Abraham quería bendición, él tenía que respetar el pacto que Dios estaba buscando hacer con él. Continúa en el versículo 3 y dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo:
He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Mire qué bendición. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es una bendición, una promesa de bendición que estaba recibiendo Abraham, no solo para él, sino para todos los que estaban debajo de su autoridad, debajo de su cobertura. Escuche, Dios nos ha llamado como iglesia a ganar esta ciudad. Usted y yo veremos el fruto, pero quizá la tarea la terminarán nuestros hijos. Por eso la visión que Dios le dio a Abraham se tenía que transmitir y enseñar al hijo y al nieto y al bisnieto. Y dice la Escritura que a Abraham le nace su hijo Isaac. Isaac recibe el impacto de la visión de parte de su padre Abraham, y tan impactante fue que el deseo de tener un hijo en él mismo ya no fue solo para realizarse como padre o para jugar con él o para ser socialmente aceptado. No, 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 no. Él quería un hijo, pero para transmitirle el anhelo de que Dios en él completara lo que había prometido a su padre Abraham, para mirar cómo se cumpliría en su hijo el pacto eterno que años atrás Dios había hecho con su padre Abraham. A su padre le había dicho: voy a hacer de ti una gran nación. Entonces todos los hombres que nacieron después de Abraham, ellos ya no solamente querían tener hijos por el gozo de solo tenerlos. Ellos querían tener hijos para mirar la promesa de Dios cumplida en ellos y ver naciones enteras nacer conforme a la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Ellos querían ver la promesa cumplirse en esta tierra. Ellos no deseaban un hijo más. Ellos no buscaban sino solamente el total cumplimiento de una promesa dada por Dios. Por eso nosotros no trabajamos para ganar adeptos a comunidad de Dios, de ninguna manera. Lo que nosotros deseamos no son miembros, sumar miembros a una iglesia. Nosotros queremos una ciudad rendida a los pies de Jesucristo, porque esa es la promesa que Dios nos ha dicho que va a darnos, que nosotros vamos a ver. Por eso yo quisiera saber si usted es capaz de comprometerse usted, pero no solo usted, sino comprometer a sus hijos y transmitir esta visión a sus nietos y que caminen sus bisnietos, y lo que nosotros no alcancemos a ver, lo miren nuestros hijos, porque dentro de ese cumplimiento están todos nuestros parientes ganados para Cristo. Un día llegaremos al cielo y la promesa será cumplida, esta ciudad será rendida a los pies de Cristo. Aquí usted, por lo tanto, no es un miembro más. Aquí usted no nos representa una silla vacía menos. De ninguna manera. Usted es el cumplimiento de una promesa que Dios nos hizo de redimir esta ciudad. Y si usted va a vivir bajo esta cobertura, si usted va a vivir bajo esta casa, a usted le tocará mirar esta bendición que Dios nos dio antes de que usted llegara. Si tú eres hijo de esta casa, tú estás destinado a mirar esta ciudad rendida a los pies de Cristo. Es tu llamado también y es tu promesa también. Y ahí están todos tus familiares incluidos en esa salvación. Si usted es hijo de esta casa, ese va a ser su sueño, esa va a ser su inversión, esa va a ser su trabajo constantemente en el reino de Dios. Jesús no permitió que cada discípulo jalara para su lado. Por eso Jesús oraba y decían: Padre, que sean uno. Dales unidad, que busquen el mismo sueño, que busquen el mismo propósito. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios y las visiones de Dios en la tierra no funcionan sin la sujeción y sin la cobertura espiritual.
Eso es determinante. ¿Cómo puede haber cobertura cuando cada quien hace lo que bien le parece? ¿O cómo podría haber autoridad cuando cada uno jaláramos para nuestro lado? ¿Cómo podría haber unidad o armonía si cada quien quisiera hacerlo a su propio estilo y a su propia manera? Entonces, la peculiaridad en la vida que distingue a un verdadero discípulo que vive bajo cobertura, número uno, es que trabaja apasionadamente por la visión de sus padres espirituales. Número dos, es que le distingue que está en proceso de formación como un discípulo de Cristo. Y número tres, es que recibe no solo las promesas, sino también el cumplimiento de las bendiciones que Dios le habló a su Padre espiritual, a su cobertura. Así que levante su mano derecha y en esta hora repita muy fuerte conmigo. Diga así: visión, formación y bendición. Nuevamente, visión, formación y bendición. ¿Está usted bajo cobertura realmente? Entonces usted tiene la misma visión, usted tiene la misma formación, pero también la misma bendición. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, todos somos coherederos de las mismas promesas. Todos tenemos la misma herencia y esta herencia es ver a nuestra ciudad alcanzada y rendida a los pies de Cristo por el amor de nuestro Señor. Los hijos de Abraham, Isaac, el nieto de Abraham, Jacob y sucesivamente tenían a Abraham como padre, como un vínculo, pero no solo eso, sino eran coherederos con su padre. Es decir, la herencia que Dios le había prometido a su papá Abraham les correspondía a ellos una porción por igual. Eran coherederos. Jacob, aunque era nieto de Abraham, también era heredero de las mismas promesas y tenía derecho de la misma porción de su abuelo por estar viviendo bajo sujeción y bajo cobertura. Por eso es que la Biblia enseña que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús, como dicen las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la razón de esta iglesia, la tenemos que comprender, es la misma razón que tuvo Jesús para venir a la tierra: bendecir a la gente. Nosotros queremos ver cómo la gente en esta ciudad se convierte a los caminos del Señor, cómo llegan a ser hijos de Dios. Queremos mirar gente próspera, queremos ver gente llena de la palabra de Dios, queremos ver cómo caminan con impacto nacional la gente nacida en Lázaro Cárdenas. Es la visión que Dios nos dio, es la promesa que Dios nos dio y vamos a avanzar hasta mirar que esto es una realidad. Ojo con esto que le voy a decir. Diga conmigo: cobertura. Muy bien. La cobertura no te la da una iglesia. La cobertura no te la da una institución. Porque Dios, la promesa se la da a personas. La cobertura a usted se la da su pastor, la persona que Dios llamó, la persona a través de la cual Dios se mueve, la persona que Dios usa para alimentar y guiar su vida con la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22 dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí hay algo muy importante que quiero hacer notar. La visión no se trata de hacer lo mío y que ustedes junto conmigo hagan lo que yo quiero hacer. No se trata de una visión personal.
Mi trabajo como pastor es buscar lo que es de Dios y transmitírselos a ustedes para que juntos hagamos lo que es de Él. Y a la par velar para que nadie se salga con lo suyo propio, con sus propios rollos, en sus propios caminos extraños. El versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba desesperado porque no encontraba gente que estuviera buscando el deseo del reino de Dios, el deseo del corazón del Señor, sino cada quien hacía las cosas buscando su propio beneficio. De pronto Pablo se encuentra a uno que había agarrado la visión de Cristo, uno llamado Timoteo. Entonces él lo celebra y dice, este es de mi mismo ánimo porque busca hacer las cosas como Cristo y para Cristo. Entonces, tenga mucho cuidado porque hay visiones en algunas personas que realmente son deseos personales, no de Dios, son personales disfrazados de la voluntad de Dios. En lugar de honestamente decir, tengo ganas de hacer esto o aquello, lo disfrazan y dicen, es que Dios me mostró, es que Dios me reveló, el Espíritu Santo me dijo que levantara mi propia iglesia, el Espíritu Santo me dijo que me moviera a otra congregación. No, Dios no se contradice, Dios es uno y Él no tiene problemas mentales. El versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de Él, se refiere a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, como hijo a padre. ¿Qué es un hijo? Un hijo es alguien que está en formación. Un hijo es un discípulo. Un hijo es uno que se deja formar para ser efectivo y útil en el reino de Dios. Se deja formar por otra persona. Entonces, esta es nuestra casa. El Señor aquí nos ha dado una nueva familia espiritual y por eso nos llamamos hermanos. Así que termino diciéndoles esto. Disfrutemos pues vivir bajo la cobertura con que Dios nos ha bendecido en esta casa y Él cumplirá todo lo que ha hablado a nuestro corazón y veremos a nuestra familia llegar a Cristo y juntos llegaremos un día a su presencia. Que Dios les bendiga.